Do you believe that I'm a lonely soul? You love me. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre los diferentes tuches. Bueno, también le pueden decir soportes, cápsulas, portamonedas, tapetes plásticos, etcétera, etcétera. No sé si usted sabía, pero a algunos coleccionistas les gusta coleccionar diferentes tipos de soportes plásticos. De hecho, se dice que existen estuches que pueden valer más que la misma moneda que contiene. Y muchos coleccionistas saben que los pequeños estuches de certificación utilizados en los primeros años de PCGS alcanzan precios elevados en el mercado numismático. Tal vez se pregunte, ¿por qué los coleccionistas buscan estos soportes? Bueno, existen estuches raros y menos conocidos, tal como estos 10 estuches plásticos certificados que voy a mencionar. Aquí les presento 10 estuches plásticos certificados que todo coleccionista debe conocer. Número 1, NG Negro. Este fue el primer soporte que hizo NGC. No tiene holograma y el fondo es completamente negro. Se ve elegante, sí, pero con monedas de cobre como los centavos, bueno, no se veía bien. Y por eso NGC lo cambió rápidamente. Y hoy en día se cree que quedan muy pocos de estos soportes de NGC negro y cuando aparece uno en subasta los precios se disparan. Por ejemplo, hubo un soporte de NGC negro con una moneda común que se llegó a vender por $3,740. Veamos la segunda moneda de PCGS Regency, y perdonen mi inglés. Verdaderamente este soporte puede impresionar a cualquier coleccionista, ya que es un soporte grande, verde y muy llamativo. De hecho, se dice que solo se hicieron unas 700 unidades y muchos venían con monedas importantes y hasta con bolsitas de terciopelo originales. Hay casos donde solo el soporte se venden por cientos de dólares, aunque la moneda pues pudiera ser común. Los precios aproximados pueden variar si se venden solo por el soporte desde $500. Si tiene caja y documento, pues sus precios son de $800 o más. De hecho, se ha visto soportes vendidos hasta por $1,440. Veamos el tercer estuche y esta es la etiqueta blanca de PCGS tipo 1.0 y 1.1. Este es para los coleccionistas más atentos. Estos soportes vienen de los primeros días de PCGS en 1986. La etiqueta es blanca, lisa y la impresión se ve más antigua. Son tan buscados que hay coleccionistas que solo coleccionan este tipo de soporte, no la moneda. De hecho, se llegó a vender por $1,181 cuando realmente la moneda solamente valía menos de $300. Pero veamos la cuarta etiqueta y esta es la blanca de NGC. Después del soporte negro, NGC usó por poco tiempo una etiqueta completamente blanca, tan blanca que se mezclaba con el inserto. Por eso duró poco y hoy en día cuando aparece uno de estos, los coleccionistas pagan una prima de cientos de dólares solo por el diseño. El problema fue que se confundía visualmente, así es que después añadieron un borde marrón. Veamos el quinto soporte y este es la de PCGS tipo tapete. Los originales tienen una franja blanca inferior.
Y este tiene una historia interesante. Cuando empezaron a aparecer falsificaciones, PSGS creó una etiqueta con un diseño especial, difícil de copiar. El patrón es tan llamativo que los coleccionistas lo apoderaron tapete y se fabricó solo por un par de meses y por eso es tan buscado hoy. Incluso con monedas comunes, estos soportes siempre llaman la atención y su valor común es aproximadamente desde $150. Incluso con monedas comunes, pero obtienen más si es de una moneda extranjera. Veamos la próxima y esta es de la compañía CompuGrade. Aquí tenemos una empresa que duró muy poco tiempo. CompuGrade intentó calificar monedas usando computadoras y la idea era buena, pero el negocio no sobrevivió. Sin embargo, sus soportes son cristalinos y muy bien hechos. Y aunque no es una empresa famosa, al ser uno de los soportes más claros, atractivos, sus estuches tienen demandas entre los coleccionistas. Así es que sus precios pudieran variar por soporte común, tal vez $40 o un poquito más sobre la moneda. Y si tiene etiqueta, el sample, hasta $250. Observemos el próximo soporte y este es el de PCGS 2.1 y 2.2. Este es un soporte de transición. A simple vista parece un PCGS normal, pero si miras bien tiene un anillo transparente alrededor. Muchos se dañaron con el tiempo. Así es que encontrar uno intacto y limpio no es tan fácil. Por eso, aunque la moneda sea común, estos soportes siempre son muy buscados y se valoran unos pocos más, tal como una prima típica de $25 a $40. Veamos el próximo soporte y es de la compañía de Anas Texto Azul. Este es para los que conocen historia. Y antes de 1990, Anas formaba parte de la Asociación Numismática Americana. Y los soportes de esta época tienen texto azul con frases calificación oficial de Ana. Veamos la novena encapsulado, el AccuGrade. Y este es encapsulado y llega a ser bastante especial ya que fue la primera empresa en encapsular moneda, incluso antes de PCGS. Y algunos de sus soportes incluyen una fotografía real de la moneda dentro. Esto los hace muy atractivos para los coleccionistas de soportes antiguos. De hecho, estos soportes incluyen la moneda y fotografía en blanco y negro. Los valores con fotos son aproximadamente de $30 o más y sin foto $15 o un poquito más. Veamos el último soporte y estos son ejemplares de muestra, el sample. Estos soportes se regalaban como promoción desde los años 80 y muchos parecen simples, pero algunos se venden por cientos de dólares. Aunque la moneda sea común, el hecho de ser una muestra oficial los hace muy buscados. Los precios pueden variar por estuches comunes. Su valor aproximado está entre $5 a $15, pero por los estuches más buscados, su precio está entre los $100 a $500 o un poquito más. Estos soportes no solo protegen monedas, cuentan la historia de la numismática moderna y es verdad que muchos coleccionistas se enfocan solo en la moneda, pero ahora sabemos que el plástico también puede ser una pieza clave de colección, por eso debemos de cuidarlo. Así es que la próxima vez que veas una moneda certificada, no mires solo la moneda, mira bien el soporte, porque tal vez tengas algo especial y todavía no lo sabes.
Si este tipo de contenido te gusta, déjame un comentario, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Do you believe me?